Preguntáis mucho, ¿dónde podéis comprar mis libros? En Amazon.com. En digital lo tenéis prácticamente gratis, mis libros. Tengo incluso libros para niños. Sí, sí, para niños. Barato en digital, el papel un poco más caro. Tengo libros de bolsillo y de tapadura. Amigos míos, seguimos con la entrevista de Luis Daniel Núñez al gran Iván Gatón. Estamos aquí por vosotros, recordadlo, gracias por el apoyo. Me da igual que seas de España, que seas dominicano, que seas chino, gracias a todos. Dentro vídeo. Es que la española, y ustedes van a ver el diseño que hizo Obando, que increíblemente es bueno que se lo digamos a los amigos para que entendamos hasta dónde llegan nuestras élites políticas. Recientemente, la ciudad colonial, después de 500 años, se inunda. Y es porque el diseño que había hecho Obando, de principios del siglo XVI, la zona colonial nunca se había hundido. Pues las administraciones recientes, con toda la tecnología del mundo, deciden intervenir la ciudad colonial, dañan el trabajo que había hecho Obando, y la ciudad colonial se inunda por primera vez en su historia, porque esas construcciones que se hicieron eran para siempre. Todavía lo vemos ahí. Cuando vamos a la zona colonial uno se pregunta, pero ven acá, han pasado terremotos, han pasado huracanes, y mira cómo se mantiene la ciudad colonial. Pues nosotros seguimos el mismo modelo que tenía España en sus construcciones, pero también allí tenemos el mestizaje. Es decir, allí también se empieza a escribir, señores, algo importante que no se resalta. El primer libro que se escribe en América lo empieza a escribir Fray Ramón Panet. Comienza a escribir sobre las costumbres. Ese es el primer trabajo antropológico, sociológico de las costumbres. Fíjense qué importancia tiene esto. Es yo aprender cómo ellos entienden el mundo. Esto se le llama cosmovisión. ¿Cuáles son sus dioses? ¿En qué creen? Pero es para yo buscar la forma de yo hacerle relato. Es lo que hace Sahagún cuando llega a México. ¿Y qué sucede? Que los españoles hacen una gramática para el idioma náhuatl. Es decir, que el idioma náhuatl tiene gramática primero que el alemán. Y ustedes dirán, ¿y por qué los españoles hacen esto? Importante, Daniel. La visión era milenarista. La visión del Imperio Español era la representación cristiana en un mundo que llegará el día final, el día del fin. Entonces, en esa visión milenarista, porque ustedes dirán, bueno, pero que los chinos eran más adelantados. Sí, pero los chinos no tenían detrás una religión proselitista con visión milenarista. Porque a los chinos no les interesa si usted es confuciano o no, si es budista o no. El cristianismo no, porque hay que salvar almas. Entonces, en esa visión milenarista, esta gente hay que incluirlo en el proyecto. Es por eso que cuando le preguntan a Felipe II que si hay que dejar la conquista de Filipinas, porque salía muy caro, dice, pero hay almas. Déjenme decirles que Filipinas hoy, a pesar de una película como la que hicieron sobre Bailén, donde increíblemente sin haber ocurrido, presentan a un español matando mujeres, digo yo, pero Hollywood nunca haría eso. Los ingleses nunca harían una película poniendo como argumento algo que no sucedió. Esa conquista de Filipinas se hizo con los sacerdotes, a un punto tal que Filipinas celebra un día de fiesta porque España lo conquistó. Dirán, pero después de España llegaron los americanos. Sí, sí, pero Estados Unidos hizo un genocidio. Mataron un 20% de la población filipina para cambiarle su tradición católica. Eso está ahí. Incluso yo tengo un video porque ya se había comenzado a grabar en esos tiempos. Y se ve cómo los filipinos sufrieron la invasión de Estados Unidos. Pero es que, oiga, el culto que tienen hacia el catolicismo son más católicos que España. Primero son 100 millones de personas. Filipinas son 7.500 islas. Entonces, esa visión de conquista de almas
que por eso vemos que en vez de ir con la reforma, España hace la contrarreforma. ¿Con quién? Con los jesuitas. Porque eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esa conquista empieza allá con Fray Ramón Pané, con las almas. Se comienza a predicar. Luego de ese libro, que es sobre la relación de las tradiciones y las costumbres de los indígenas, nosotros tenemos a Fray Leonor de Obando, la primera poetisa de América, que a mí me sorprende, no se menciona, a Sor Leonor de Obando, pero también nosotros pasamos por alto que la primera vez que se instala un virreinato es con el hijo de Colón, que llega ¿con quién? Con María de Toledo. María de Toledo era sobrina del rey Fernando el Católico. Se instaló una corte europea en Santo Domingo. Y esta señora, porque el hijo de Colón vino aquí a pelear las capitulaciones de Santa Fe, instaló clases para que las mujeres indígenas también aprendieran a hacer, bueno, lo que hacían las españolas, bordados, manualidades. Esta señora tenía un ingenio azucarero también. María de Toledo, la calle que se llama Las Damas, es en honor a las damas que fueron con ella, damas de la nobleza, incluyendo una que menciono en el próximo cómic, que se llamaba Catalina de Bustamante, que luego fue profesora en el Virreinato de la Nueva España. Y hay que decirlo, la capital económica del Imperio Español, donde no se ponía el sol, no era Madrid. La capital española era México. La capital económica era México, porque era donde comienza el proceso de globalización económica. ¿Cómo así? Sí. Vía México se hacía la conexión por Acapulco con un galeón que se llamaba, no era un solo galeón, eran muchas embarcaciones y se le llamaba el Galeón de Manila o el Galeón de Acapulco, que es la ruta que un portugués llamado Fernando de Magallanes, con el auspicio de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España, llegan hacia la zona de las especias o especias. Él muere en Bactán, en Filipinas, pero sigue el viaje, el primero que circunnavega. Es increíble. El que circunnavega el planeta no tiene relaciones públicas. Tenía que ser español. Se llamaba Juan Sebastián Elcano. Bueno, por suerte hay un buque que lleva su nombre, pero hasta en las películas que uno ve en Hollywood, al que presentan es a Magallanes, no a Elcano, que es el que le da la vuelta al planeta. Y es el que comprueba que cuando usted viene de oriente hacia occidente pierde un día, porque cuando miraron en la bitácora, falta un día. Y la Inquisición dice, ¿qué fue lo que pasó? Un pacto con el diablo en el camino. Y entonces ahí es que se dan cuenta, no, es que hay un movimiento de rotación del planeta que si está yendo hacia oriente va perdiendo horas. Y entonces cuando llegaron aquí se dieron cuenta que no, es que el hombre circunnavegó. Entonces él tiene un asistente que se llama Andrés de Urdaneta, que se retira a un monasterio en la Nueva España y Felipe II le pide que haga ese recorrido. Y ese es el que descubre una corriente que se llama la corriente del Kuroshio, porque el mar tiene corrientes de agua. Esa corriente del Kuroshio había que subir por Japón y después esa corriente bajaba, pero eran 6 meses de viaje. Todo el que viajaba tenía que dejar el testamento listo. Y por ahí entonces comienza a comercializarse la plata. España no llega a México por oro, es por la plata. Entonces la plata de Zacatecas, de Guanajuato, esa es la plata que llega a China y la dinastía Ming la utiliza como moneda. Pero a cambio llegaba porcelana, a cambio llegaba seda, la porcelana de color azul, porque a la dinastía Ming el color era el azul. Cada dinastía tiene sus colores. Entonces, ahí también llega algo que estaba en disputa en la Organización Mundial de Comercio, y es la denominación de origen del mango de Manila, porque el mango es del Asia. Pero si se llama de Manila porque viene de Filipinas. Entonces llega el mango, llega el tamarindo,
pero también de América llega el maíz, el intercambio que se da. Entonces ahí comienza el proceso de globalización. Una demostración de esto: vayan al museo que está en las Atarazanas, que de verdad me sorprende. En un reciente viaje en Santo Domingo, ahí frente al Alcázar de Colón, en esa calle al bajar, ustedes van a encontrar porcelana de la dinastía Ming, porque hay un galeón, que era el galeón de Nuestra Señora de la Concepción, que naufraga frente a Puerto Plata, y por eso se le llama Mar de la Plata. Habían 25 toneladas de plata. Y Balaguer, cuando hace el contrato con la empresa exploradora de barcos perdidos, barcos que han naufragado, ¿qué hace? Dice, me dan un porcentaje de lo que encuentren. Y le dejaron porcelana de la dinastía Ming. Pero me sorprende que en un viaje a Santo Domingo, una turista española va con un español de Málaga que le dice, mira, yo estoy acostumbrado a ir a República Dominicana. ¿Dónde tú piensas ir? Y ella dice, bueno, yo pienso estar en un resort en la playa, pienso ir a Santo Domingo. Y le dice, quédate en la playa, en Santo Domingo no hay nada que ver. Digo yo, ¿cómo? ¿Cómo que no hay nada que ver? Si hasta porcelana de la dinastía Ming hay. Si la primera fortaleza, que es la fortaleza Osama, está ahí. Si el que viene a Madrid siempre conoce de la boca de metro de Tirso de Molina. Pero en Santo Domingo está la celda, es decir, la habitación de cuando Tirso de Molina, Gabriel de Telles, vivía allá. Tirso de Molina, su Juan Tenorio, el referente es en Santo Domingo. Y entonces usted me lo está diciendo a una turista que va a Santo Domingo que el turismo en República Dominicana debe ser solamente de sol, arena y playa. No. Cuando usted cruza la zona colonial, que llega, y eso es hispanidad, se encuentra un hospital, primer hospital de América, Las Ruinas, el hospital de San Nicolás. Usted se encuentra donde estuvo la universidad. Ustedes saben que nosotros tenemos la bula papal de la primera universidad del Nuevo Mundo, que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino, 28 de octubre de 1538, in apostolatus culmine. La segunda bula es la de el Perú y la tercera es la de México. Sucedió, Daniel, ¿y cómo es posible? Que tengo entendido con la del Perú que como ha sido la que se ha mantenido por más tiempo. Entonces yo me ponía precisamente en uno de los comentarios del video anterior de que es más antigua por eso, por haber persistido en el tiempo. Porque la de Santo Domingo no empieza a funcionar de inmediato. Pero después los jesuitas también abren otra universidad, que es la de Borbón. Pero nosotros allí tenemos algo, atención, que eso demuestra mucho el espíritu caribeño. Pero ¿dónde estaba el monasterio de San Francisco? Que es donde a quien le da a Venezuela el nombre de Venezuela, que ahí es que llega por primera vez a América, Américo Vespucio, porque andaba con él, con Alonso de Ojeda. Y Alonso de Ojeda es una figura de hacer una miniserie. Alonso de Ojeda es el caballero de la Virgen, es el que hace preso a Caonabo. Pero Alonso de Ojeda es el que consigue los viajes luego y lleva a Américo Vespucio. Cuando llegan por Venezuela, por el lago Maracaibo, esa zona, que ven unas casas subidas en palafitos, y parece a Venecia. Por eso la llaman Venezuela. En ese monasterio, él, que no fue una persona de trato afable, sino que era muy aguerrido, pide que lo entierren en la puerta de la iglesia. Dicho sea de paso, Vicente Blasco Ibáñez, el valenciano, escribió un libro dedicado a él que se llama El Caballero de la Virgen. Si ustedes leen el primer capítulo, él habla de Flor de Oro. ¿Quién era Flor de Oro? Ana Gaona. Que hay una famosa salsa de Tito Curé, el puertorriqueño, que dice Ana Gaona. No sé si ustedes búsquenla y les va a gustar. Porque quien le dedica una canción a Ana Gaona no es un dominicano, es un puertorriqueño. Entonces, ese Alonso de Ojeda conoce una india llamada Guaricha, o una indígena de Venezuela llamada Guaricha. La Guaricha se enamora de él. Él la trae a España, la bautiza y le pone por nombre Isabel. ¿Sabe qué sucede? Tienen varios muchachos y Alonso de Ojeda decide, no, después de este último viaje donde mataron a mi amigo por culpa mía,
Juan de la Cosa, que fue el que diseñó el primer mapa de América que está aquí en el Museo Naval, ahí cerca de Cibeles. Los invito a que vayan al Museo Naval. El hombre dice que va a ser sacerdote y que adiós mi esposa. Yo de aquí, pero monje de clausura. Y el hombre por 5 años se encerró. ¿Y saben lo que hacía Guaricha? Todos los días iba frente al monasterio con los niños. Ustedes se imaginan esta imagen. El hombre que decide ser ya sacerdote de clausura y la esposa que va con los hijos todos los días religiosamente. Cuando le avisan a ella, 5 años y pico después de hacer ese peregrinaje hacia el amor de su vida, que él ha muerto, ella a los pocos días aparece muerta cerca de la tumba de Alonso de Ojeda. Eso ni Shakespeare. Eso es de Shakespeare. Pero a mí me sorprende que nosotros solamente lo que hemos hecho con ese monumento es que todos los domingos mis amigos de Bonje tocan merengue, son y salsa. Y el dominicano y el turista no conoce esta historia. La densidad histórica que tenemos ahí, las historias, los relatos que debemos hacer, porque las cosas tienen sentido en la medida en que tenemos conciencia de su valor. Y este personaje, Alonso de Ojeda, su historia no termina ahí. Llega el siglo XIX, el gobierno de Venezuela, cuando era gobernante Cipriano Castro, que es a quien sucede Juan Vicente Gómez, le pide al gobierno del dictador dominicano, llamado el pacificador, Ulises Heró, conocido como Lilis, los restos del cadáver de Alonso de Ojeda y de la Guaricha. Lilis, que yo siempre digo, era un hombre muy astuto, que en aquellos tiempos que ser bachiller era una profesión, él había nacido con el bachillerato aprobado, envió dicha solicitud a una consulta en el Congreso. Y todo lo que llega para consulta en el Congreso, ustedes saben qué sucede. No se le concedió el permiso. Llega la dictadura en el siglo XX de Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930-1961. Trujillo también lo envía a comisión. Pero en la invasión de Santo Domingo, hecha por los norteamericanos o los estadounidenses, por Estados Unidos, la administración demócrata de Lyndon Baines Johnson, un cura radicado en Venezuela, español, ubica los restos de Alonso de Ojeda y de Guaricha. Se los roba, los esconde y en el año 1982 los saca de Santo Domingo. Y en Venezuela, en una ciudad que se llama Ciudad Ojeda, hicieron un monumento de Alonso de Ojeda con la Guaricha a sus pies, lamentando su muerte. Ahora que hablas de eso, que hablamos ya de Venezuela, que tocas temas de dictadura, ¿qué cambia Hispanoamérica a la modernidad? ¿A partir de dónde podemos hablar de, mira, ya España, Portugal, Francia, Inglaterra empiezan a perder peso, empiezan ya a subir los locales o los criollos, empieza a formarse una identidad alejada, si se quiere, de esos inicios? Yo creo que todo empieza a cambiar ya con las reformas del hijo de Isabel de Farnesio y de Felipe V, que es Carlos III, quien empieza las reformas borbónicas. Eso es un punto de inflexión, ese es el que ustedes encuentran en la Plaza de Sol, en una estatua que está ahí, se le llama el Rey Alcalde. Él hace unas reformas, que ahí viene la sublevación de Tupac Amaru en ese proceso. Pero peor aún, cuando él sale, llega el hijo que pone un valido, que es Godoy. Entonces, con una esposa como María Luisa de Parma, imagínense ustedes, y tuvieron el hijo Felón,
que es Fernando VII, que con Fernando VII eso es para que usted bote la llave y se despida del mundo. Entonces, aquí viene un tratado, que es el Tratado de Fontainebleau. Esas reformas incluso vamos a encontrar una figura interesante, que es nada más y nada menos que el gran precursor, Francisco Sebastián de Miranda. Los ingleses se dan cuenta de que este señor, que estuvo peleando contra los berberiscos en Argel, que estuvo en la independencia de los Estados Unidos al mando de Bernardo de Galvez, que era el gobernador de la Florida, que es el hombre que ayuda a Estados Unidos fundamentalmente para su independencia. Galvez. De hecho, hay una foto de él, siempre lo digo, en el Congreso de Estados Unidos, porque le reconocen por su ayuda. Miranda, que estuvo en la corte en San Petersburgo de Catalina la Grande, y que Catalina la Grande hizo una comunicación para todas las embajadas de Rusia para que apoyen a este hombre que va a liberar un continente. Entonces Miranda es contratado como espía británico. Te dicen, ¿cómo? Sí. Ese que se hizo general en Francia, porque es un hombre de miniseries. Miranda es de ascendencia canaria. Hay una carta de los venezolanos o caraqueños, los mantuanos, pidiéndole a él que ayude a liberar a ese virreinato de España. Ya esa carta existía. No es casualidad que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, que es el nombre de Bolívar, es el que los recluta. Y ese que Fouché mete preso, porque hasta con Fouché tuvo problemas, Miranda, o no que tuvo inconvenientes, fue un tema de amantes. Delfín era amante de Fouché, pero era amante de él. Fouché lo mete preso. Por eso ustedes van a ver que sale liberado, se hace general peleando con el ejército francés. Su nombre está nada más y nada menos que en el Arco del Triunfo. Y ese Miranda es el que luego, con George Canning, que es el ministro del Foreign Office británico, porque aquí comienza la revolución industrial inglesa, pero también comienzan las finanzas, hay que prestar dinero. Inglaterra no tenía espacios, porque el Tratado de Tordesillas, a quien le había dejado espacios era a los portugueses y a los españoles. Entonces, ¿qué hacen? Financian a Miranda. Miranda vía Haití, que esto es un dato importante, que en su momento lo conversaba en Puerto Príncipe con el presidente Aristide, se iza la primera bandera de la Nueva Granada. Por eso vemos que la bandera de Ecuador, la bandera de Colombia y la bandera de Venezuela se parecen, pero es un diseño de Miranda que en Le Caillé, en Jacmel, si vamos por República Dominicana, por la zona de Pedernales, por esa zona, por ahí se puede llegar a Jacmel más fácil. Entonces, esa Hispanoamérica es atacada, ahí luego sigue Bolívar, por eso vemos que Bolívar, ¿quién es el edecán de Bolívar? O'Leary. ¿Y quién es O'Leary? O'Leary es luego el embajador inglés por 9 años. Es George Canning quien hace el diseño. ¿Y a quién utilizaron? Logias masónicas. Esa logia se llamaba la Logia Lautaro, pero que su oficina la tenía Miranda y se puede ir a la casa de él en Londres. Y allí fue O'Higgins, que él le daba clases de matemáticas, porque el tipo era brillante. Pero ahí estaba una figura importante para nosotros, que es Andrés Bello. También tomaba clases de griegos, porque Miranda era un hombre tan interesante que tenía una de las colecciones más peculiares que yo he escuchado en la historia de la humanidad. Porque usted seguro colecciona monedas. A mí siempre me gustaron los sellos, filatelista. Yo tengo hasta una colección de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Pero Miranda coleccionaba vellos púbicos de las mujeres con las cuales él salía. Era un tipo increíble. Entonces, ese punto de inflexión viene ahí porque luego recordemos que por ese acuerdo de Fontainebleau
es que vienen los ingleses y dicen, pero Francia bajo ese acuerdo está entrando a la península ibérica. ¿Y qué hacen los portugueses? Dicen, no, yo estoy aliado ahora con los ingleses. Cogieron desde los trastes hasta las vacinillas y la mudaron a una colonia del imperio portugués que era Brasil. Por eso Brasil es imperio. Es decir, los Braganza dejan a Portugal porque llegó la invasión napoleónica. Y aquí la independencia de España viene después por esa invasión de Napoleón, que impone ¿a quién? A su hermano José. Bueno, recordemos que Carlos IV renuncia a la corona, Fernando VII por otro lado también acepta, pero después da la vuelta. De ahí viene incluso hasta la constitución de la Pepa, que se le dicen Pepa porque fue el día de San José. Y ahí había representantes de la América Hispana. ¿Por qué ese es el punto de inflexión? Porque ahí los virreinatos probaron algo que no conocían, el poder. Sí, porque ellos dependían de un virrey que lo mandaban de aquí a España. Pero mientras estuvo la invasión napoleónica, ellos estaban a su aire. Las independencias en América. Por eso las independencias nuestras se inician tempranito en el siglo XIX. Pregúntele a los africanos cuándo fueron las de ellos. Pues después de la Segunda Guerra Mundial. Las nuestras no. Las nuestras se inician allí, pero tome nota, el siglo XIX es un siglo inglés. Britain rules the waves. Los británicos dominaban las olas. Comienzan a trenes, el desarrollo industrial, pero financiero. Si usted ve todas las guerras como una guerra ominosa, como... Hoy es un gran capítulo, amigo mío. Yo quiero dejar más tiempo, pero no os acostumbréis, amigos míos. La entrevista, por cierto, es de Luis Daniel Núñez a Iván Gatón. No siempre lo digo, abajo está el nombre. Pasad por su canal. Igualmente, muchas gracias, chicos. Seguimos el próximo día. Reventar a like, que yo vivo de esto y es gratis. Luego, si queréis comprar mis libros, también estupendo. Muchas gracias. Os deseo lo mejor. Y por cierto, feliz Navidad. Todavía no es Navidad, pero bueno, por cierto, son fiestas cristianas, católicas, ¿vale? Eso de Papá Noel está bien, bonito, pero vienen los Reyes Magos, el nacimiento de Jesús, un nuevo año, vienen un momento de felicidad, de unión, de dejar cualquier tipo de guerra a un lado, por lo menos unos días. Nos vemos, pásenlo bien.